mientras esperamos al Papa Francisco. En enero de 1998 visitó nuestro país el Papa Juan Pablo II, un gran Papa, un hombre verdaderamente comprometido de manera integral con los evangelios y el respeto a los derechos humanos. Luego, en el 2012, nos visitó Benedicto XVI, quien estando en Cuba parecía que creía estar en Costa Rica o Chile. Ahora esperamos al Papa Francisco. Esperemos que recuerde los consejos y las tareas pendientes que dejara Juan Pablo II a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos y al pueblo en general, y que casi nadie ha cumplido debidamente. Muchos ni siquiera se han esforzado. El pastor bautista y luchador por los derechos civiles, el norteamericano Martin Luther King, decía que solo una religión anquilosada tiene entre sus ministros y fieles individuos que cantan las glorias de Dios en el cielo, mientras pasan por alto las condiciones que hacen de la tierra un infierno para el hombre. Y esto ocurrió en los países que vivieron en Europa bajo dictaduras comunistas. Esto ha sucedido bajo otras dictaduras. Esto ocurre en muchas partes aún y por desgracia ocurre demasiado en Cuba. Sacerdotes, pastores y fieles con mucho miedo a los que solo pueden matar el cuerpo. Mateo 10:28. Incapaces de comportarse como buenos samaritanos. Lucas 10:25. Demasiado flojos como para atreverse a llamar zorro a Herodes. Lucas 13:32. Esperemos que Francisco venga con un buen mensaje para los que cantan las glorias del cielo y olvidan lo que hace de Cuba un infierno para la mayoría de los cubanos. Esperemos que también para Herodes y sus esbirros, que violan diariamente los derechos elementales de todo un pueblo y que actúan con muchísima crueldad contra los opositores pacíficos, también traiga un buen y firme mensaje. Pero sobre todo, esforcémonos para que no tenga que venir ningún papa ni nadie a decirnos lo que tenemos que hacer ni abogar por nuestros derechos y libertades básicas hace más de medio siglo pisoteados por una infame tiranía. Hagamos de Cuba, católicos, evangélicos, fieles de otros cultos y pueblo en general, una Cuba justa, libre, democrática y próspera, para que el Papa y cualquier ilustre visitante compartan con nosotros en el mejor y más digno de los climas, para que celebremos juntos los éxitos alcanzados con esfuerzo y trabajo honrado. Hace 7 años, encontrándome en una celda de aislamiento en la prisión de Guantánamo, no en prisión de la parte bajo control estadounidense, sino en una de las tenebrosas prisiones que los Castro tienen en esa provincia, la más oriental del territorio nacional, escribí lo siguiente: han pasado 10 años. Desde el 21 al 25 de enero de 1998, los católicos cubanos y el pueblo en general vivimos momentos inolvidables. Nos visitaba su santidad Juan Pablo II, un hombre extraordinario, un hombre de Dios, que estuvo siempre verdaderamente comprometido con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia. Sus discursos y homilías durante aquellas intensas jornadas resultaron completamente novedosos para un pueblo cansado de la retórica de un régimen totalitario. Fueron mensajes llenos de esperanza y amor. Fueron sabias y liberadoras palabras que quedaron grabadas en las mentes y los corazones de muchos cubanos. Recuerdo haber leído que en visita a su tierra natal, cuando estaba esta bajo el yugo comunista, preguntó a los polacos: ¿a favor de qué están?
del contento conformista con la coerción totalitaria o del derecho inviolable en el orden de cosas establecido por Dios y el hombre para que los seres humanos vivan en la libertad y la dignidad. Sus compatriotas estaban a favor de lo segundo y unos años después bien claro lo dejaron en elecciones libres. A los cubanos recién llegados a nuestra tierra nos dijo: ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. Al día siguiente, en Santa Clara, en misa dedicada a la familia, pronunció: no esperen que todo le venga dado. Asuman su misión educativa, buscando y creando los espacios y medios adecuados en la sociedad civil. El 23, en Camagüey, expresó: queridos jóvenes, sean creyentes o no, acojan el llamado a ser virtuosos. Ello quiere decir que sean fuertes por dentro, grandes de alma, ricos en los mejores sentimientos, valientes en la verdad, audaces en la libertad, constantes en la responsabilidad, generosos en el amor, invencibles en la esperanza. La felicidad se alcanza desde el sacrificio. No busquen fuera lo que pueden encontrar dentro. No esperen de los otros lo que ustedes son capaces y están llamados a hacer y a hacer. No dejen para mañana el construir una sociedad nueva, donde los sueños más nobles no se frustren y donde ustedes puedan ser los protagonistas de su historia. Ese mismo día, en discurso en la Universidad de La Habana, dirigido a personalidades de la cultura, dijo, refiriéndose al padre Varela: maestro de generaciones de cubanos, enseñó que para asumir responsablemente la existencia, lo primero que se debe aprender es el difícil arte de pensar correctamente y con cabeza propia. El 24 fue el día más memorable para mí. Estuve allí, en la Plaza Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, y presencié el asombro y la identificación experimentados por las personas que me rodeaban cuando el arzobispo Pedro Meurice pronunciaba su valiente y preciso discurso de bienvenida al Santo Padre. Mi hermano Luis Enrique había encargado a un amigo que nos grabara todo lo que fuera transmitido ese día. Apenas regresamos a nuestro hogar, decidimos reproducir las palabras del obispo y pasarlas de mano en mano. Ese día, con no menos emoción, presenciamos la misa y escuchamos la homilía del Sumo Pontífice, quien, entre otras cosas, nos dijo: la Iglesia llama a todos a encarnar la fe en la propia vida como el mejor camino para el desarrollo integral del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, y para alcanzar la verdadera libertad que incluye el reconocimiento de los derechos humanos y la justicia social. A este respecto, los laicos católicos, salvaguardando su propia identidad para poder ser sal y fermento en medio de la sociedad de la que forman parte, tienen el deber y el derecho de participar en el debate público en igualdad de oportunidades y en actitud de diálogo y reconciliación. Asimismo, el bien de una nación debe ser fomentado y procurado por los propios ciudadanos a través de medios pacíficos y graduales. De este modo, cada persona, gozando de la libertad de expresión, capacidad de iniciativa y de propuesta en el seno de la sociedad civil y de adecuada libertad de asociación, podrá colaborar eficazmente en la búsqueda del bien común. De vuelta a La Habana, ese mismo día, en su encuentro con los enfermos en el santuario de San Lázaro, pronunció lo siguiente: el sufrimiento no es solo de carácter físico, como puede ser la enfermedad. Existe también el sufrimiento del alma, como el que padecen los segregados, los perseguidos, los encarcelados por
diversos delitos o por razones de conciencia, por ideas pacíficas aunque discordantes. Estos últimos sufren el aislamiento y una pena por la que su conciencia no los condena, mientras desean incorporarse a la vida activa con espacios donde puedan expresar y proponer sus opiniones con respeto y tolerancia. Aliento a promover esfuerzos en vista de la reinserción social de la población penitenciaria. Esto es un gesto de alta humanidad y es una semilla de reconciliación que honra a la autoridad que la promueve y fortalece también la convivencia pacífica en el país. A todos los presos y a sus familias que sufren la separación y anhelan su reencuentro, les mando mi cordial saludo, animándolos a no dejarse vencer por el pesimismo o el desaliento. Más adelante expresó: la indiferencia ante el sufrimiento humano, la pasividad ante las causas que provocan las penas de este mundo, los remedios coyunturales que no conducen a sanar en profundidad las heridas de las personas y de los pueblos, son faltas graves de omisión, ante las cuales todo hombre de buena voluntad debe convertirse y escuchar el grito de los que sufren. El día 25, durante la misa celebrada en la Plaza José Martí, en la capital cubana, dijo: la libertad que no se funda en la verdad condiciona de tal forma al hombre que algunas veces lo hace objeto y no sujeto de su entorno social, cultural, económico y político, dejándolo casi sin ninguna iniciativa para su desarrollo personal. Otras veces esa libertad es de talante individualista y, al no tener en cuenta la libertad de los demás, encierra al hombre en su egoísmo. La conquista de la libertad en la responsabilidad es una tarea imprescindible para toda persona. Para los cristianos, la libertad de los hijos de Dios no es solamente un don y una tarea, sino que alcanzarla supone un inapreciable testimonio y un genuino aporte en el camino de la liberación de todo el género humano. Esta liberación no se reduce a los aspectos sociales y políticos, sino que encuentra su plenitud en el ejercicio de la libertad de conciencia, base y fundamento de los otros derechos humanos. El Papa libre nos quiere a todos libres. El mismo día 25, en mensaje a los miembros de la Conferencia Episcopal Cubana, manifestó: animen a los fieles laicos a vivir su vocación con valentía y perseverancia, estando presente en todos los sectores de la vida social, dando testimonio de la verdad sobre Cristo y sobre el hombre, buscando, en unión con las demás personas de buena voluntad, soluciones a los diversos problemas morales, sociales, políticos, económicos, culturales y espirituales que debe afrontar la sociedad, participando con eficacia y humildad en los esfuerzos para superar las situaciones a veces críticas que conciernen a todos, a fin de que la nación alcance condiciones de vida cada vez más humanas. En su discurso de despedida, luego de referirse a las desigualdades y a la falta de libertad que angustian a los cubanos, así como a las medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país, a las que calificó de injustas y éticamente inaceptables, expresó: queridos cubanos, al dejar esta amada tierra, llevo conmigo un recuerdo imborrable de estos días y una gran confianza en el futuro de su patria. Constrúyanlo con ilusión, guiado por la luz de la fe, con el vigor de la esperanza y la generosidad del amor fraterno, capaces de crear un ambiente de mayor libertad y pluralismo, con la certeza de que Dios los ama intensamente y permanece fiel a sus promesas. En efecto, si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Primera de Timoteo 4:10. Que Él les colme de sus bendiciones y les haga sentir su cercanía en todo momento. Alabado sea Jesucristo.
10 años han transcurrido ya de aquella histórica visita. Bien sabemos lo que ha pasado en este tiempo. Su Santidad Juan Pablo II falleció sin ver las profundas transformaciones que necesita nuestro país y que tanto él deseaba. Ha pasado una década de aquellas inolvidables jornadas y seguimos bajo el pesado yugo impuesto por la dictadura castrista. Pero no será por mucho tiempo más. Cada vez son más los cubanos dispuestos a luchar por el bien común, por una sociedad nueva donde los sueños más nobles no se frustren y donde todos podamos ser protagonistas de nuestra propia historia, como decía Juan Pablo II. Un día no muy lejano, desde su lugar junto al Señor, Karol Wojtyla contemplará con alegría que sus palabras no fueron en vano y que como los polacos y otros pueblos, los cubanos supimos demostrar que siempre estuvimos a favor de la libertad, los derechos humanos, la democracia, la justicia, la paz y la fraternidad entre todos los hombres. Su confianza en el futuro de nuestra patria no será defraudada. Lo sabremos construir con mucho amor y responsabilidad. Gracias por su visita y por el afecto que siempre nos profesó. Así escribí en enero de 2008. 8 años han pasado desde que redacté estas líneas y aún vivimos bajo el pesado yugo de una dictadura que continúa reprimiendo a quienes disienten y explotando a todo un pueblo. La primera responsabilidad de que las cosas en Cuba continúen tan mal es de los Castro, por su enfermiza ambición de poder. Pero también es culpa nuestra, de los que vivimos sin derechos, de todo el pueblo, de los católicos, de los evangélicos, de todos, de sacerdotes, de obispos, del Papa Benedicto XVI y de todos los que optan por apaciguar a un decadente régimen que, si se sostiene aún, es por el comportamiento débil de quienes debemos enfrentarlo en Cuba y en el mundo libre. Esperemos, sobre todo por él y la Iglesia, a quien admiro, respeto y mucho agradezco, aunque ya no me siento católico, hoy me considero deísta, que su Santidad Francisco esté a la altura del momento y de un Juan Pablo II, y que mientras esperamos al Papa Francisco, lo mejor que podemos hacer es continuar luchando con firmeza por la Cuba que todos deseamos. José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, 28 de mayo de 2015, Altamira, Santiago de Cuba.